Hoy nos encontramos ante una pregunta que puede incomodar a muchas personas, pero que debe ser respondida a través de la masturbación. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Es realmente inofensivo o puede afectar nuestra relación con Dios? Algunas personas ven esto como una necesidad natural, pero ¿es consistente con los principios bíblicos de pureza y autocontrol? En este video, veremos lo que la Biblia enseña sobre este tema. Consideraremos su impacto en nuestra vida espiritual y disiparemos ideas potencialmente confusas. Antes de continuar, ¿crees que la masturbación es un pecado? Deje sus pensamientos en la sección de comentarios. Nos encantaría escuchar sus opiniones. Empecemos. A menudo se evitan las conversaciones sobre sexo, principalmente porque muchas personas, incluidos los cristianos, no se sienten cómodas planteando el tema. Sin embargo, es sumamente importante considerarlos desde una perspectiva bíblica. Nuestro objetivo no es condenarte, sino brindarte una salida para que puedas vivir en pureza sexual. Es fácil decirle a alguien que es un pecado y que irá al infierno. Pero lo más difícil es dar ayuda real, dar instrucciones claras de cómo salir de esa situación. Eso es exactamente lo que queremos hacer hoy. Mirar este tema desde una perspectiva bíblica y ofrecer consejos prácticos para ayudarte a superar las dificultades que estás enfrentando. No solo queremos ayudarle a salir de esta situación, sino que también queremos aprender cómo evitar esta situación en el futuro. Hoy en día, la masturbación se considera una actividad médica normal y generalmente inofensiva para la mayoría de las personas. Los médicos coinciden en que no es dañino, y cuando se usa con moderación, incluso puede proporcionar algunos beneficios para la salud. Sin embargo, es importante señalar que la ciencia a menudo contradice las enseñanzas bíblicas. La Biblia, la palabra de Dios, establece las normas morales que los cristianos deben seguir en su conducta. La idea básica de la masturbación es el acto de estimular los genitales, generalmente con la mano o de otro modo, con el propósito de lograr placer sexual. Practican tanto hombres como mujeres. Según muchos estudios y profesionales de la salud, la masturbación es un comportamiento común. Se cree que la mayoría de las personas han practicado esto en algún momento de sus vidas. En un estudio realizado por la Asociación Americana de Salud Sexual, aproximadamente el 90% de los hombres y entre el 60 y el 70% de las mujeres informaron que se masturbaban. Como puede ver, este es un problema grave que debe considerarse seriamente desde la perspectiva bíblica. Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es que la Biblia no menciona la masturbación directamente. Sin embargo, esto no significa que la Biblia no proporcione principios importantes que podamos aplicar al analizar estas cuestiones. Muchos cristianos no entienden qué es la masturbación porque no hay ningún versículo bíblico específico que la mencione o la prohíba. Esto ha creado muchas interpretaciones y opiniones diferentes dentro de la comunidad cristiana. Algunas personas consideran que la masturbación es un pecado porque creen que va en contra de los principios de pureza sexual establecidos en la Biblia. Para ellos, cualquier relación sexual fuera del matrimonio es inaceptable, y la masturbación puede ser vista como una forma de desobedecer estas reglas. Por otro lado, otros cristianos creen que la masturbación no es un pecado en sí misma, porque no se menciona directamente en la Biblia. Creen que la masturbación en sí no es mala siempre y cuando no esté acompañada de pensamientos impuros o lujuriosos. Según este punto de vista, la masturbación puede ser una forma de aliviar el estrés físico o emocional sin dañar la relación con Dios, siempre y cuando no se convierta en una adicción o un comportamiento destructivo. Algunos cristianos consideran la masturbación como una actividad neutral, ni buena ni mala, dependiendo del motivo y las circunstancias. En este caso se centran en los principios más generales de la Biblia, como el autocontrol, el amor propio y la pureza de pensamiento, que determinan cómo debe vivir una persona en el ámbito sexual. Aunque la Biblia no da instrucciones directas sobre la masturbación,
diciendo que no debemos masturbarnos, sí establece principios básicos sobre la sexualidad humana que podemos aplicar en situaciones como la masturbación. Algunos de estos principios, especialmente la sexualidad, fueron creados por Dios. En el primer capítulo de Génesis, versículos 27 y 28, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, y les ordenó que fueran fructíferos, y se multiplicaran, y llenaran la tierra. El sexo es parte del plan de Dios para la humanidad, y es bueno porque fue creado para el matrimonio. En Génesis capítulo 2, versículo 24, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos cuerpos se convertirán en uno. Esto proporciona una base para reconocer que las relaciones sexuales solo tienen propósito dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios creó el sexo para que todos lo disfruten en este contexto, como expresión de amor y unidad entre marido y mujer. Las relaciones sexuales tienen tanto fines reproductivos como la función de fortalecer la relación entre marido y mujer, y son una parte indispensable del matrimonio. En este sentido, la conducta masturbatoria que no está directamente relacionada con el matrimonio no se considera coherente con el diseño de Dios para el sexo. Obviamente, cualquier expresión sexual fuera del matrimonio podría considerarse antibíblica. En segundo lugar, está el principio de pureza de mente y de intelecto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28, Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Este poema enfatiza que no solo son importantes nuestras acciones externas, sino también nuestros pensamientos y deseos internos. La pureza, por tanto, no se limita a lo que hacemos, sino también a cómo pensamos y a lo que sentimos por dentro. Este enfoque nos llama a vivir de manera holística, cuidando nuestra mente y nuestro corazón, especialmente en asuntos relacionados con la sexualidad. Desde esta perspectiva, la masturbación puede ser problemática si implica pensamientos lujuriosos, ya que el acto de desear a alguien en el corazón ya se considera pecaminoso. Esto enfatiza la importancia de mantener nuestros deseos y pensamientos en línea con principios puros, y que nos esforcemos por vivir de una manera que honre tanto a Dios como a nosotros mismos. En tercer lugar, un principio importante es controlar el deseo. En 6 Corintios versículos 18-20 se nos ordena abstenernos de la inmoralidad sexual. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, y el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados a un alto precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo nos llama a huir de la inmoralidad sexual, recordándonos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. El punto de este pasaje es que debemos tratar nuestros cuerpos con respeto, reconociendo que no solo son nuestra propiedad, sino que también pertenecen a Dios. Por lo tanto, debemos evitar prácticas que no respeten esta verdad o que puedan dañar nuestra relación con Él. Así, controlar los propios deseos implica no solo evitar el comportamiento sexual inmoral, sino también mantener la disciplina en la acción y el pensamiento. La masturbación, desde una perspectiva cristiana que la rechaza, puede considerarse parte del sexo ilícito porque no está de acuerdo con la intención sagrada de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y debemos adorarlos según la voluntad de Dios. Cuando reflexiono sobre mis acciones, ¿debo glorificar a Dios a través de ellas? En cuarto lugar, mantén alejado de la inmoralidad sexual. En el capítulo 4 de Tesalonicenses, versículos 3 al 5, Pablo dice: Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tratar a su mujer con santidad y honor, no con pasiones lujuriosas como los gentiles que no conocen a Dios. Aunque la masturbación no se menciona explícitamente, el principio es que los cristianos deben evitar la inmoralidad sexual y vivir según normas de santidad y honor. Y la masturbación podría considerarse incompatible con estos principios, si implica deseos descontrolados. Por lo tanto, concluimos que la masturbación es pecaminosa, porque es contraria a la moral sexual establecida en la Biblia. Debido a que la masturbación es incompatible con la intención de Dios para el sexo dentro del matrimonio, y a menudo se asocia con pensamientos lujuriosos o deseos incontrolados, es contraria a los principios bíblicos de pureza, autocontrol y respeto por el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Hay muchas razones por las que la gente recurre a la masturbación. Una de las razones más comunes es que la búsqueda del placer sexual se ha convertido en el objetivo dominante de la cultura moderna. En este contexto, la masturbación se considera una forma sencilla y privada de experimentar placer sin una pareja. En muchas sociedades modernas, especialmente entre los jóvenes, las personas suelen empezar a tener relaciones sexuales a una edad temprana. Sin embargo, cuando no tienen una pareja con quien compartir el placer, recurrirán a la masturbación como forma de satisfacer sus deseos sexuales. Además, factores como la pornografía y otras influencias externas desempeñan un papel importante a la hora de fomentar la masturbación al presentar una imagen distorsionada de la sexualidad y contribuir a la normalización de este comportamiento en la sociedad. Todo esto refleja una tendencia hacia la gratificación instantánea, mientras que los aspectos emocionales, psicológicos y espirituales del sexo a menudo se pasan por alto. Consejos de la Biblia. Leamos la carta a los Corintios. Capítulo 7, versículos del 7 al 9. Ojalá todos fueran como yo, pero a cada persona Dios le da un don especial, a uno de una manera, a otro de otra. Pero a los solteros y a las viudas les digo que mejor les es quedarse como están, como yo. Y si no pueden contenerse, que se casen, pues mejor es casarse que quemarse. El apóstol Pablo expresó su deseo de que todos pudieran vivir como él, en sobriedad y dedicación al servicio de Dios. Sin embargo, reconoce que cada persona tiene su propio don de Dios que le permite experimentar el sexo. Algunas personas son llamadas y capaces de tener autocontrol y otras no. En este sentido, aconsejó a las personas solteras y viudas que si no eran capaces de la abstinencia, es decir, la capacidad de controlar sus deseos sexuales, entonces era mejor que se casaran. De esta manera, pueden vivir su vida sexual dentro del marco del matrimonio, en lugar de estar gobernados por sus propios deseos. Si después de seguir estos consejos aún tienes dificultades para controlar tus impulsos, lo mejor es permanecer en el matrimonio. Pídele a Dios que te guíe y te dé una esposa para que puedas casarte, hacer su voluntad y cumplir tus deseos legalmente. En segundo lugar, eliminar la ansiedad y el estrés. Tengo voluntad de cumplir tus deseos legalmente. Muchas personas recurren a la masturbación como una forma de aliviar el estrés emocional, la soledad o el aburrimiento, buscando una liberación emocional temporal. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los cristianos de una manera diferente. En lugar de buscar consuelo en actividades temporales como masturbarse, se nos alienta a dar nuestras preocupaciones a Dios a través de la oración. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos anima a no preocuparnos por nada, sino echar nuestras preocupaciones sobre Dios, y Él nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración es el medio por el cual encontramos verdadera fuerza y renovación, en lugar de buscar soluciones temporales que no traen satisfacción completa. En tercer lugar, la dificultad para controlar los impulsos sexuales puede ser la razón por la que algunas personas recurren a la masturbación.
Tal comportamiento está íntimamente relacionado con la lucha interna que todo cristiano debe librar con la carne, es decir, contra los deseos y tentaciones que surgen de nuestra naturaleza humana caída. La batalla contra los deseos carnales es un desafío constante para los creyentes. Pero la Biblia también ofrece esperanza y guía. En Gálatas 5:16 se nos dice: «Andad por el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Caminar en el Espíritu significa que, por el poder del Espíritu Santo, podemos vencer las tentaciones y vivir de acuerdo con los principios de pureza y autocontrol que Dios quiere para nosotros. Este proceso no es fácil, pero a través de la oración, la disciplina y el apoyo de la comunidad cristiana, se pueden superar las dificultades y alcanzar la victoria sobre los deseos corporales. Por lo tanto, según la Biblia, la masturbación puede tener una serie de consecuencias espirituales que afectan nuestra relación con Dios y nuestra vida santa. 3 de ellos se describen a continuación. Lo primero es el alejamiento de la pureza de corazón. La Biblia nos llama a alinear nuestros pensamientos y deseos con la voluntad de Dios, esforzándonos por vivir en santidad y pureza. La masturbación, especialmente cuando se combina con pornografía o pensamientos lujuriosos, puede hacer que nuestros corazones pierdan su llamado a la pureza. Cuando nos entregamos a los deseos carnales y a los pensamientos impuros, nos desviamos de vivir una vida que honre a Dios y comenzamos a centrarnos en satisfacer nuestros propios deseos en lugar de vivir de acuerdo con los principios divinos. En segundo lugar, las consecuencias en nuestra relación con Dios. La masturbación puede afectar nuestra relación con Dios, especialmente si nos hace vivir en obediencia a su voluntad. La Biblia nos llama a vivir según el Espíritu y a morir a los deseos de la carne, que implican la autogratificación de nuestras pasiones. Cuando comenzamos a masturbarnos, corremos el riesgo de ceder a la carne y desviarnos de nuestro llamado a vivir espiritualmente. Esto puede perturbar nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual a medida que nos alejamos de su voluntad y sucumbimos a los deseos momentáneos. En tercer lugar, la culpa y la vergüenza. Muchos cristianos experimentan sentimientos de culpa y vergüenza después de masturbarse, lo que puede afectar su paz con Dios. Estos sentimientos son el resultado de darnos cuenta de que hemos actuado en contra de los principios bíblicos de pureza y autocontrol. La clave para superar esto es el arrepentimiento sincero, pedir perdón a Dios y buscar la restauración a través de su gracia. Dios es fiel y justo al perdonar a quienes verdaderamente se arrepienten, pero es importante reconocer la importancia de vivir conforme a su voluntad y buscar restaurar nuestra relación con Él. Antes de concluir, aquí hay algunos consejos prácticos basados en principios bíblicos que le ayudarán a vivir una vida saludable y justa conforme a la voluntad de Dios. Primero, sea honesto. La Biblia nos enseña cómo vivir en pureza y santidad. Tenemos que mantenernos alejados de la sexualidad. Sé honesto en todos los aspectos de tu vida, recordando que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En segundo lugar, controla tus pensamientos. Evite albergar pensamientos impuros que puedan conducir a la tentación. Concéntrese en pensamientos que glorifiquen a Dios y ayuden a mantener su mente pura, protegiéndole de las influencias de la lujuria. En tercer lugar, busque apoyo emocional. Si sientes que la masturbación se ha convertido en un problema o una adicción, no luches solo. Busque ayuda espiritual de un pastor, un consejero cristiano o un grupo de apoyo. La oración, el arrepentimiento y la renovación del Espíritu Santo son herramientas poderosas que pueden traer sanidad y renovación a tu vida. En cuarto lugar, fortalece tu relación con Dios. La vida cristiana es un proceso de transformación constante. Tómese un tiempo cada día para orar, leer la Biblia y practicar otras actividades espirituales. Al fortalecer tu relación con Dios,
podrás resistir la tentación y vivir conforme a su voluntad, encontrando paz y fortaleza en su presencia. Aquí termina este video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más contenido cristiano que enriquecerá tu vida y fortalecerá tu fe. Nos vemos en el próximo video. ¿Dónde subís? Sí.